El problema que tenemos en nuestro país es que tenemos una falta de educación financiera, no voy a decir absoluta, pero casi, ¿no? Entonces, esto se nota en momentos donde hay un vuelco, hay un susto en nuestras finanzas, en nuestros momentos vitales, como sería el caso de un divorcio, ¿no? Con esto lo que quiere decir es que tienes que empezar ya a hacerlo, ya empieza, ¿vale? A controlar tus finanzas, ¿no? Si tú decides coger las riendas de las finanzas, que debes hacerlo, lo que vas a tener que hacer lo primero de todo es una lucha contra ti mismo, porque yo lo que te pediría es que te analices los últimos 12 meses, para que veas qué ha pasado en esos 12 meses. Yo creo que antes de pensar en un nuevo gasto hay que agotar todo el resto de vías, ¿no? Claro que una solución fácil es contratar a alguien. Esta solución es fácil. Lo primero es negociar con tu empresa. Vamos de rebajas. Esa frase se la odio con todas mis fuerzas. El método de los sobres es doble, tiene doble uso. Está el método de los sobres para gasto y el método de los ahorros, que también lo acabas gastando, pero es el método de los sobres para la prevención de un gasto. Invento, si voy al súper el día 1, me gasto la mitad del presupuesto, voy al súper el día 15 y me lo gasto todo, me quedan 15 días que no falte sal, ¿no? Porque si falta sal, y si falta sal no la compras, Pepe, no, claro que la compro, pero la quito de otra partida presupuestaria. El caso de la lavadora, yo lo que recomiendo es tener todos en la cuenta corriente, inamovible, por así decirlo, lo que llamo el colchón financiero, que es como un colchón de seguridad, ¿vale? Que es como un dinero que amortiguará, por eso un colchón, por eso lo llamo colchón, porque amortiguará esos golpes que recibimos como ahora se ha estropeado la lavadora, o ahora he tenido una urgencia médica y tengo que sacar un dinero para no sé qué, o ahora una urgencia y no esperada. Fórmula que no me gusta, que es en la que vive la mayoría de la sociedad, que es ingresos menos gastos igual ahorro. Esto es un error, porque tú estás ingresando, luego gastas y lo que sobra, si sobra, lo ahorro. A mí me gusta cambiar, es decir, ingreso menos ahorro es igual a gasto. Como sé que los ingresos van a bajar, porque si yo cobrábamos 2 nóminas o solo la suya, me es igual, y ahora pasamos a tener solo la pensión o mi nómina más esa pensión de viudedad, la suma total de estos ingresos ha bajado. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, evidentemente, en una fase de duelo, esto es muy complicado, pero hay que tener ese punto de frialdad, de sentarse con un Excel, ¿vale? Analizar. Insisto, no creo en hacerme rico mañana con ningún producto de inversión, no creo en que la gente se pueda forrar, no creo en los anuncios de hazte rico, vive como aquel, ¿no? Y esto de la independencia financiera que se vende con Lamborghinis, y yo todo esto al revés, o sea, lo repelo directamente, ¿no? Yo creo en la hormiguita, en el trabajo, en el poco a poco, pero no te generes gastos fijos nuevos que no puedes soportar. Tu estructura tiene que depender de tus ingresos netos y recurrentes, los mensuales, no de los ingresos extras que lleguen, ¿vale? Con lo cual, ojo con esos ingresos extras ante, por ejemplo, un área. Tengo hormigas, el gasto hormiga es aquel gasto pequeñito que me aporta poco valor. El ejemplo sería el café debajo de casa, cuando una cafetera que te costaba 0,40, en el bar me cuesta 1,50, ¿no? Pues ese sería el gasto hormiga. Luego está el gasto elefante, que es el iPhone, que es las bambas de moda de no sé qué, que es el tal, ¿no? Y luego tenemos gastos de vampiros y fantasmas. Los vampiros y fantasmas son los que no ves, fantasmas y vampiro que te chupa la sangre, que es el ejemplo típico, es el gimnasio, ¿no? Y luego tenemos gasto espejo, que es la envidia con el vecino, y si este tiene este coche yo voy a tener mejor. Eso tiene un impacto muy significativo en la economía doméstica. Cuando una pareja se separa, a menudo se enfrenta a la necesidad de dividir los bienes, pero multiplicar los gastos. Hay casos en los que tras el divorcio una de las partes necesita encontrar un trabajo para aumentar sus ingresos o cambiar sus condiciones laborales para mejorar su conciliación familiar. Además, los pocos ahorros que tenían la pareja se tienen que dividir entre los dos miembros, por lo que el ahorro de cada uno de los dos núcleos familiares se ve mermado. Para ver cómo salimos de este atolladero, hemos llamado a Pepe Maciá. Pepe Maciá es experto, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y experto en finanzas personales. Tiene la página web pepemacia.com, donde se centra, como él dice, en lo que se debería enseñar en los colegios, que son las finanzas personales y familiares, y que nos ayudan a gestionar nuestros propios ingresos y sobre todo nuestros gastos, generando un ahorro inteligente y organizado. Sí, además es socio de otras dos empresas, que es tramitesdeherencias.es, que hemos estado hablando con Ignacio hace nada en otro vídeo, súper interesante, que os recomendamos también. Más que este, seguramente. Vale, ya veremos. Y trámites de nacimiento. Sí, estamos en los dos momentos más sensibles de la vida, ¿no? Uno en positivo, que es el de nacimientos, ayudamos ahí a hacer papeleos, y en el de herencias, pues ayudar también con las burocracias en momentos que hay más dolor y más duros, con lo cual hay que estar posiblemente más encima de ese acompañamiento. Pues para que lo tengan en cuenta también,
Mira, Pepe, te quería preguntar, tras un divorcio, la situación económica de cualquiera de los progenitores puede verse perjudicada. Donde antes había pues probablemente dos ingresos, ahora hay uno, los gastos en vez de una vivienda tienen que ser los gastos de dos viviendas. Bueno, hay muchas complicaciones y a ello se une el hecho de que cuando una pareja tiene hijos, se pueden turnar para hacer los trabajos como el llevar a los niños al colegio, etc. Pero cuando ya te divorcias, tienes tú que llevar a los niños al colegio cuando te toca a ti, por lo tanto tienes que hacer nuevos gastos en contratar a gente. Entonces, ¿por dónde hay que empezar cuando la economía pega un vuelco tan grande? Sí, los momentos estos en los que la economía tiene vuelcos, como decías, ¿no? Y tiene giros y cosas inesperadas, o un divorcio no tiene por qué ser inesperado, pero sí que el momento en el que pasa financieramente es inesperado, ¿no? Porque el problema, y me voy un poco antes para luego contestarte, el problema es que en este país, como decías, ¿no? Que yo siempre digo que en el colegio tenían que enseñar muchas cosas, no solo de finanzas, también de primeros auxilios y de otras muchas cosas que no nos enseñan, ¿no? Pero el problema que tenemos en nuestro país es que tenemos una falta de educación financiera, no voy a decir absoluta, pero casi, ¿no? Entonces, esto se nota en momentos donde hay un vuelco, hay un susto en nuestras finanzas, en nuestros momentos vitales, como sería el caso de un divorcio, ¿no? En el caso de un divorcio, los ingresos no se ven afectados, porque al final, si tú y yo nos divorciamos, tú y yo mañana seguimos cobrando la misma nómina. Lo que se ven afectados son los gastos, porque ahora tú vives en una vivienda y yo vivo en otra, con lo cual pagamos 2 veces la factura de luz, pagamos 2 veces los gastos del agua o el alquiler, o si es una hipoteca o lo que sea, ¿no? Es decir, con los mismos ingresos tenemos que gestionar más gastos. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar a un momento donde hay esto? Y con esto lo que quiero decir es que tienes que empezar ya a hacerlo, ya empieza, ¿vale? A controlar tus finanzas, ¿no? O sea, lo primero es conocerse y controlarse. ¿Cómo me conozco y me controlo? Yo siempre hablo del Excel, me es igual Excel, libreta, cada uno de la manera que le guste, pero lo primero que tienes que saber es en qué gastas, en qué se te va cada uno de los euros que entran en tu cuenta corriente, ¿no? En qué se van. Si tú tienes ese control hecho, en el momento en que te llega una situación como hablábamos ahora del divorcio, vas a tener dónde analizar. Porque si no, todos pensamos, no, la factura esta no la puedo bajar, la factura que ya no la puedo bajar. Luego os iré enseñando truquillos que yo creo interesantes para bajar algunas facturas, pero lo primero es, tú puedes analizar si tienes datos. Si no tienes datos, y esto es como todo en la vida, ¿no? Pues tus datos de finanzas personales vienen en un Excel donde tú vas apuntando cada uno de los euros que entran, por dónde se van, ¿no? Y se van en un gasto o se van en un ahorro, pero siempre se han de ir. No se quedan, ¿no? Entonces, ojalá que se queden todos en ahorro, pero siempre se van. En caso de un divorcio, tenemos que aprender a gestionar nuevos gastos y no los vamos a saber gestionar bien si no tenemos un control. Con lo cual, lo primero, siempre tener ese control desde ya. No esperes a divorciarte ni a que pase nada raro para ejercer ese control. Es un hábito que no es fácil y no se coge de la noche a la mañana. Sí, supongo que como cualquier hábito, ¿no? O sea, al final, yo lo que cuando hay una conferencia lo que explico siempre es, si tú quieres dejar de fumar, vas a sufrir, vas a luchar contra ti mismo. Si quieres adelgazar, vas a sufrir y vas a luchar contra ti mismo, ¿no? Tiene ese periodo hasta habituarte a una nueva normalidad, pues vas a tener que pasar por un periodo de trance, por así decirlo. Bueno, pues con las finanzas es lo mismo. Si tú decides coger las riendas de las finanzas, que debes hacerlo, lo que vas a tener que hacer lo primero de todo es una lucha contra ti mismo. Porque yo lo que te pediría es que te analices los últimos 12 meses para que veas qué ha pasado en esos 12 meses, ¿no? Y ahí te conoces, ves todos tus gastos, dónde se ha ido todo el dinero. Y ahí digo que es una lucha contra ti mismo porque cada vez que tú estás repasando ese extracto anual, que es un tostón y que va a ser un trabajo duro, vas a ver cada uno de los fallos financieros que has cometido. Y aquí, ¿cómo gasté en esto? Y aquí, ¿cómo hice aquello? Aquí se nos fue la olla, no me hacía falta 2 jerseys con uno y a tiro, ¿no? Y el ejemplo lo puedo poner lo grande que queráis o lo pequeño que queráis, ¿no? A nivel de gasto. Entonces, una vez has hecho eso es lo difícil. Y, insisto, complicado porque son puñales hacia ti cada vez que apuntas algo, ¿no? Pero a partir de ahí el mantenimiento es sencillo. O sea, tú a partir de ahí ya te conoces, ya has controlado, con lo cual ya sabes corregir. Ya hablaremos luego del presupuesto, el cómo los porcentajes los repartimos, los gastos de casa y demás. Pero a partir de aquí, el llevar el control diario, semanal,
una vez al mes me parece ya poco a mí, yo diría que como mínimo hay que llevar una vez cada semana, de apuntar esos gastos, ¿no? Y tenerlo controlado. Eso es muy fácil, si es que es meterse en el extracto de una semana, lo miras con dos pantallas de móvil, no tiene para más, entonces pum, 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 apuntas y ya lo tienes. Claro, lo que pasa es que ahora yo me divorcio y tengo que llevar a los niños al cole, cosas muy básicas, ¿vale? Tengo que llevar a los niños al cole y entonces o bien reduzco la jornada para llevar a los niños al cole o bien pago a una persona para llevar a los niños al cole. Y además, como salgo a las 3, tengo que dejarlo en el comedor, tengo que dejarlo a tardones, quiero decir, esos gastos se multiplican, ¿vale? Yo tengo el Excel, pero ¿y ahora qué? O sea, me veo envuelta en unos gastos que no tenía contemplado en ese Excel. Sí, y esto es lo que hay que saber jugar el Excel, ¿no? El Excel sirve precisamente para, no simplemente me controlo, sino aprendo a tomar decisiones y aprendo a corregir mis cambios, ¿no? En este caso tú hablas de, tengo que incurrir en nuevos gastos. Claro, aquí podríamos debatirlo esto infinito, porque mi visión no va por ahí. Es decir, yo creo que antes de pensar en un nuevo gasto hay que agotar todo el resto de vías, ¿no? Entonces, el resto de vías, partíamos de una situación donde me invento, vamos a poner un ejemplo así random, yo los llevaba los lunes, martes y miércoles y tú los llevabas los jueves y viernes, ¿no? Entonces, y ahora mismo tengo un problema de jueves y viernes, o tú tienes un problema de lunes, martes y miércoles, ¿vale? ¿Cómo soluciono eso? Claro que una solución fácil es contratar a alguien. Esa solución es fácil. Lo primero es negociar con tu empresa, a ver si podemos corregir horarios, a ver si podemos no sé qué, ¿no? Ya me voy un poco a las finanzas, pero es que al final todo radica en las finanzas porque lo fácil siempre es gastar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sensibilizar con lo difícil, que es negociar con tu empresa. Ya sé que no es fácil irte a recursos humanos o a tu jefe o tal y decir, oye, yo entraba a las 9, pero ahora los jueves y viernes tengo que entrar a las 9:30, porque es que si no, no me da para dejar. Negócialo, somos todos personas. Y seguramente con el que estés negociando delante, o conoce a alguien que ha tenido una situación parecida o la ha tenido él. Porque son situaciones habituales en la vida, ¿no? La segunda es, pide ayuda. Si tu empresa se ha negado, pide ayuda a tu círculo más cercano. Familiares, amigos, seguramente vivas cerca de alguien que va al mismo colegio y os podéis apoyar, ¿no? Pero decidir de inicio, entro en nuevos gastos, es lo que es para mí el error, porque eso es muy fácil, ¿no? Eso es muy fácil. Yo decido gastar y gasto, ¿no? Esto lo explico siempre, me voy un poco, pero lo explico siempre con lo de vamos de rebajas. Esa frase se la odio con todas mis fuerzas, ¿no? O sea, ¿qué significa ir de rebajas? Que vas a gastar en algo que no querías. Sí, planazo. Claro, pero porque nos llena a gastar a veces, pero no vayas de rebajas, ¿no? Cuando es ¿cómo se llama esto? El Black Friday. Me voy de Black Friday, ¿por qué? Porque es que va todo el mundo, tengo que ir yo también. No tienes que ir, ¿no? No vas a por nada concreto. Claro, ves cuando necesitas algo, aprovechate tú del mercado, de la situación del mercado, de estas épocas de rebajas. Pues aquí es lo mismo, es decir, sé creativo contigo mismo, busca soluciones que no tienen por qué ser las fáciles y que no tienen por qué comportar un gasto siempre, ¿no? Esta es la reflexión que le haría a cualquier persona que tiene que decidir superar cualquier error, cualquier fallo, cualquier cambio, cualquier tal, con un gasto. Para y piensa. ¿Has hablado alguna vez del método de los sobres? Sí, me encanta. Sí. Consiste en ir apartando dinero cada mes, ¿no? En distintos... Pues es doble, tiene doble uso. Está el método de los sobres para gasto y el método de los ahorros, que también lo acabas gastando, pero es el método de los sobres para la prevención de un gasto, ¿no? Entonces, cuando hablo de la prevención de un gasto, que es el ejemplo que más he explicado, y posiblemente hayas escuchado es que yo explicaba que cuando mi madre es la que me ha inculcado todo el tema de las finanzas personales, ¿no? Y cuando yo tenía 16 años, pues tuve la suerte que mis padres me regalaron una moto, pero me dijeron, pero ahora los gastos son para ti. Y en junio te llegará un seguro de 120 euros. Digo 120 para que sea fácil el cálculo, ¿no? Entonces, claro, yo podía o gastarme lo que yo tenía cada mes y llegar a junio y en junio solo gastar en el seguro, porque 120 euros en aquella época era un dineral, ¿no? O decir, yo cada mes cobro 10 euros menos, que los meto en el sobre que era seguro moto. De tal manera que lo que haces es, finales, prorratear un gasto dividido en 12. ¿Por qué en 12? Porque cobramos la nómina en 12 meses, ¿no? Entonces, al final buscas esa periodicidad. Y luego está el método del sobre del gasto. Este me encanta explicarlo con la cesta, con el supermercado, ¿no? Y esto ayuda a cualquier familia, estamos hablando de divorcios, de viudedades, pero ayuda a cualquier familia en general. ¿Qué es? Hazte un presupuesto. ¿Cuánto gastas en supermercado al mes? Cuando me he analizado esos primeros 12 meses que hablábamos al principio, yo sé cuánto gasto al mes de supermercado. Y es clavado, al final, un mes se te va de 20 euros arriba abajo en esto, en una partida como el supermercado. Vale, pues yo voy al día 1 o el día 31 al cajero
saco el presupuesto del supermercado y lo pongo en un sobre, en billetes lo más pequeños posibles, para que el sobre sea gordito. Que el primer día cuando te vayas te piensas que vas a comprar el súper entero, luego son billetes de 5, de 10 y no da, pero conceptualmente ahí entra el factor psicológico, que es que tú te vas con un sobre así de gordo, ¿no? Y compras pues lo que necesitas, la cesta de la compra de casa. Nosotros en casa, por ejemplo, hacemos la gran compra, por así decirlo, 2 veces al mes, ¿no? Cada 15 días. Luego a veces siempre falta algo que quiera buscarlo. A esa primera gran compra vas, ¿no? Con mi sobre gordo. Pero tal y como pagas, aquel sobre baja y psicológicamente ahí estás viendo físicamente tu presupuesto. Eso es lo que hiere y lo que te hace realmente razonar que estás gastando y entender ese gasto, ¿no? Porque hoy en día estamos acostumbrados a paso el móvil, ya es que en la tarjeta, ¿no? Pip, pip, y ahora. No duele. No duele. Y de esta manera tú ves lo que tenía y lo que me queda. Y dices, ¿no? Y cuando vas la segunda vez y dices, ostras, tengo que dejar algo porque todavía quedan, estamos al día 15, ¿no? Me invento, si he ido al súper el día 1, me he gastado la mitad del presupuesto, voy al súper el día 15 y me lo gasto todo, me quedan 15 días que no falte sal, ¿no? Porque si falta sal, y si falta sal no la compras, Pepe, no, claro que la compro, pero la quito de otra partida presupuestaria. O sea, al final, si mi presupuesto de gasto, y me invento números para no tal, si mi presupuesto de gasto son 1.000 euros al mes, en total, de todos mis gastos, el súper eran 300, y ahora me he gastado 310 en súper, hay una de las otras partidas que va a bajar porque mi gasto no tiene que superar los 1.000. Esta es una premisa, ¿no? De hay que cumplir con los presupuestos, ¿vale? El total, no las individuales. Pero ¿y qué sucede con los gastos extraordinarios? Por ejemplo, me llega la herencia, tengo que regularizar los papeles de la herencia y tengo que pagar unas cosas que yo en mi presupuesto ni contemplaba, porque no me podía imaginar lo que supone de gasto eso. Siempre que no se complique, pero bueno. ¿Y qué sucede cuando yo me divorcio y mi marido tiene abogados, efectivamente, tienes que pagar abogados, o hay un coche en la familia, entonces uno se lo queda y yo tengo que comprarme otro coche porque lo necesito para moverme? O sea, ¿qué sucede con esos gastos sobrevenidos que no los tenías contemplado en tu presupuesto? Sí. Primero, déjame definir gasto sobrevenido. Bien. ¿Vale? Porque para mí no es un gasto sobrevenido, y esto nos pasa en muchas familias, es que este mes me ha llegado el seguro del hogar. Y me han cobrado 200 euros que no esperaba. No, coño, pero es que llevas un año esperando este recibo, ¿no? Porque lo pagaste en abril del año pasado y lo pagas en abril. Esto es un gasto fijo, ¿no? Esto no es un gasto sobrevenido. Un gasto sobrevenido es que se rompa la lavadora. Si me voy a las pequeñas escalas, luego tendríamos, evidentemente, en el caso del divorcio, necesitamos coche los dos sí o sí, se lo queda él y yo tengo que comprar otro, ¿no? Vale, esto es una partida importante. Pero es una partida que ahora te explicaré, que yo creo que la podías tener prevista. Ahora lo explicaré. Vamos con el ejemplo de la lavadora, que es el más habitual para todas las familias, y luego nos pasamos al caso concreto, si te parece. El caso de la lavadora, yo lo que recomiendo es tener todos en la cuenta corriente, inamovible, por así decirlo, lo que llamo el colchón financiero, que es como un colchón de seguridad, ¿vale? Que es como un dinero que amortiguará, por eso un colchón, por eso lo llamo colchón, porque amortiguará esos golpes que recibimos, como ahora se estropea la lavadora, o ahora he tenido una urgencia médica y tengo que sacar un dinero para no sé qué, o ahora una urgencia y no esperada, ¿no? Este colchón financiero para mí tiene que ser equivalente a entre 3 y 6 veces tu nivel de gastos mensuales. Y ahora me voy al caso del coche. El caso del coche, evidentemente, podría superar los 3 o 6 meses de gastos mensuales. Pero el caso del coche, yo lo que digo es que, si luego hablamos un poco del ahorro, si queréis, el ahorro para mí no tiene que ser simplemente acumular dinero, ¿no? Que esto sería la definición que me puede dar un diccionario. Cuando tú lo practicas, el ahorro, ves que no tienes que acumular dinero por acumular dinero, porque llega un día en el que porque yo me lo merezco, que es otra de las grandes frases que destrozan las finanzas personales, ¿no? Porque yo me lo merezco y me lo gasto en no sé qué. Y ese no sé qué suele ser el último iPhone o cosas que realmente puedes sustituir por otras mucho más baratas, ¿vale? Yo lo que digo es que el ahorro tiene que tener siempre un objetivo de la mano. Y al final, cuando tú te planteas tu vida a largo plazo, si tú tienes coche, hay un día en el que te vas a tener que cambiar el coche, ¿no? Porque el coche tiene una caducidad, algunos les dura 5 años, otros les dura 10 o 20, pero de aquí 5, 10 o 20 años te vas a tener que cambiar el coche. Entonces, en este caso, tú ya tendrías que haber generado un poco de ahorro pensando en ese cambio de coche, ¿no? Y cuando digo cambio de coche, digo cambio de electrodomésticos, digo una serie de cosas que valen, pues yo te diría la franja de 1.000 euros, ¿no? Por poner un precio. Todo aquello que vale más de 1.000 euros tiene que estar previsto. No tiene que ser una decisión espontánea de gasto y tal, sino que tiene que ser una decisión estructurada y con un ahorro pensado para ello. Entonces, el coche y cosas así más grandes, tienes que saber que hay un día en el que lo vas a cambiar. No sé si será mañana o de aquí 10 años, ¿no? Porque cada familia más o menos tiene sus maneras, pero
Yo tengo que ir orientando ya el ahorro ahí. Y en esos gastos de los que hablábamos de abogados para el tema de la herencia y el divorcio, ¿cómo afrontamos el tema este? Y yo creo que este tema de abogados sí que lo podría absorber el colchón financiero, ¿no? Es decir, en este caso tengo una urgencia inesperada y ese colchón financiero sí que tiene que poderlo absorber, ¿no? Entonces el colchón financiero al final está para amortiguar ese golpe y absolutamente después de que ha pasado este gasto, mi primer objetivo de ahorro tiene que ser volver a recomponer ese saldo en el colchón financiero, ¿no? Que al final esto es una cuenta corriente y no se toca. Hablabas antes de lo de los sobres, ir guardando un poquito y en el ejemplo que ponías de lo de la moto. Sí, el seguro. Y me venía a la cabeza que ahora pues, los impuestos, incluso los seguros, te permiten pagarlos como, no sé si mes a mes, pero así a lo mejor trimestralmente. Es una forma de que esa entidad que te va a cobrar te ayude a hacer los sobres, ¿no? A lo mejor no lo tienes que hacer tú en casa, pero... Si me dejas mal pensado, se ayudan a ellos a cobrarlo, pero estoy de acuerdo que tú tienes que buscar el lado positivo y te ayuda a organizar tus finanzas y tal. Me puedo equivocar, pero creo que no. Yo creo que con el tema de impuestos, si te gusta y te es más cómodo el IBI, por ejemplo, que se puede pagar en 4 meses, ¿no? Por trimestralmente, perfecto. Fantástico. Tu organización de tesorería es más sencilla con 4 pagos que con uno grande, ¿no? Con lo cual estoy de acuerdo con eso. Los seguros, ojo, porque los seguros, que históricamente han cobrado siempre anualmente, hablo de pólizas de coche, de hogar, de cosas de estas normales, han cobrado históricamente anualmente. Desde hace un tiempo que ya se ven los de que te cobran cada 6 meses, y sí que es verdad que ya he empezado a escuchar alguno que te cobra mes a mes. Ojo, porque te cobran mes a mes con la condición de que tú estás firmando un contrato de un año, con lo cual tú no puedes decir en junio, si empezaba en enero, no puedes decir en junio dejo de pagar, no, tienes que pagar hasta diciembre, ¿vale? Y ojo, porque muchas veces sale más caro el pagar mes a mes que el pagar al principio todo. Con lo cual aquí ya entra un ejercicio personal de decir, me sé gestionar, autogestionar para yo pagarme a mí mismo, ¿no? Que sería el sobre, ¿no? Yo pagarme a mí mismo cada mes esto para cuando llegue el mes de enero pagarlo todo de golpe y me ahorro, me invento 50 euros, que no que me lo cobren ellos mes a mes porque yo no lo sé hacer conmigo mismo, ¿no? O sea, este sería un poco el análisis que hay que hacer. Es decir, ojo, porque a veces no todo es más barato, aunque sea más cómodo. Claro, y lo que comentabas, darle una vuelta, ¿no? Mirarlo con cuidado y echar el cálculo de si efectivamente sale más caro o si no sale más caro, ¿no? No darle al botón sin mirar y sin sumar. Exacto, sí, ser frío, las compras en cualquier gasto es necesario siempre. Pepe, ¿y qué les podemos decir a esos viudos que, bueno, pues solo tenían un ingreso en casa y su progenitor, su pareja ha fallecido y entonces ya no tiene ese ingreso, sino que tiene la pensión de viudedad, o a esas parejas en las que la otra parte traía los ingresos a casa y ahora, bueno, se han divorciado? Podemos empezar a andar, a dar un poco de, no sé, de aire a esas personas. No, correcto, porque esto es muy, muy importante, ¿eh? Al final son dos situaciones, tanto en una viudedad como en un divorcio, donde en un divorcio serían 2 personas, en una viudedad sería una persona. Las personas que están ahí en el día a día van a tener que hacer cambios financieros importantes, ¿vale? En los 2 casos. Lo normal es, en la viudedad, que los ingresos familiares bajan, también van a bajar los gastos, y hay que saberlos bajar, ¿no? Porque ahora hablamos de viudedad y luego os explico con el tema de divorcios, ¿no? En la viudedad, al final, vivíamos con unas necesidades, me invento, una familia, vamos a poner un ejemplo típico español, que serían 2 personas, marido y mujer, por ejemplo, y un hijo, que sería la media, 1, algo es la media en España, ¿no? Si somos 2 personas con un hijo, necesitamos, pues, X estructura. Si somos solo una persona con un hijo, esa estructura hay que saber reducir, porque necesitamos menos, ¿no? Con lo cual, como sé que los ingresos van a bajar, porque si yo cobrábamos 2 nóminas o solo la suya, me es igual, y ahora pasamos a tener solo la pensión o mi nómina más esa pensión de viudedad, la suma total de estos ingresos ha bajado. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, evidentemente, en una fase de duelo, esto es muy complicado, pero hay que tener ese punto de frialdad, de sentarse con un Excel, ¿vale? Analizarlo. Mira, os voy a explicar un caso personal. Mi padre falleció hace casi 8 años, ¿no? Y en ese momento mi madre me dijo, no sé cómo lo voy a hacer económicamente. Yo le dije, mamá, no te preocupes, date 6 meses de no pensar y de seguir. Le dije, no te vuelvas loca, o sea, sigue igual. Es decir, la recomendación que yo le haría a cualquier persona es, si tienes ese pequeño margen porque hay un colchón financiero hecho, porque la estructura estaba bien hecha desde el principio, como era su caso,
no pienses, yo digo 6 meses, luego pueden ser 2 o 3. Es decir, coge aire, coge fuerza, ¿no? Y cuando tengas la fuerza, te sientas delante de Excel. Pero que seas consciente el primer día que hay que sentarse delante de ese Excel, ¿no? Y en ese Excel hay que tener la frialdad de decir, puedo prescindir de esto o debo prescindir de esto porque esta persona ya no está y ya no se necesita, ¿no? Y estoy pensando, pues es igual, una plataforma de televisión que veía él porque era el que veía fútbol y yo no lo veo, o en lo que sea, ¿no? Entonces, a veces, como que los sentimientos están por en medio, esto va a costar muchísimo de hacer, ¿no? Entonces, yo lo que intento cuando he acompañado a una persona en un proceso de estos es hacer el malo de la película, ¿no? En el sentido de señalar esas cosas que realmente hay que prescindir. Porque al final, si no prescindes hoy, y es la reflexión a la que llego al final, si no prescindes hoy, mañana va a ser peor, porque vas a estar obligado a prescindir porque ya te vas a quedar sin nada, ¿no? Entonces, momentos muy duros cuando estamos hablando de una viudedad para tomar decisiones financieras, pero hay que hacerlo. Es decir, no vale para uno mismo, y es muy fácil decirlo yo, que no me ha pasado grandes cosas en la vida, pero no vale para uno mismo decirse, estoy mal, no puedo hacerlo porque estoy mal, ¿no? Estoy de acuerdo, el primer impacto es muy duro, pero tienes que ser consciente desde el primer momento que lo vas a tener que hacer, ¿vale? Y luego, en el caso del divorcio es diferente, porque en el caso del divorcio, lo que disminuye no son los ingresos, lo que aumenta son los gastos. Fijaos que es completamente lo contrario que en el otro caso, ¿no? En el caso del divorcio mantenemos ingresos, como he explicado antes, pero hemos aumentado gastos porque necesitamos 2 viviendas, con lo cual, lo que decíamos, ¿no? Pagamos 2 facturas de muchísimas cosas. Entonces, ahí lo que hay que saber hacer es hacer las cosas acorde a mis ingresos. Es decir, el ingreso es la primera línea de cualquier cuenta de resultados. Por si nos sigue algún no financiero, cuenta de resultados simplemente sería la suma de ingresos y le resto todos los gastos, ¿no? La primera fila son los ingresos. Esta de aquí es la que soporta todas las restas. Si yo resto un valor superior a este, hay un momento en el que no puedo pagar. Entro en deudas. Os decía antes que en este país la inteligencia financiera ahora mismo es baja, ¿no? Y por eso existen tarjetas de crédito como las tarjetas revolving, que nos están dejando comprar cosas al tuntún sin ningún sentido y pagando los intereses desorbitados, ¿no? Bueno, pues no hay que caer en eso. Hay que ser sensatos, es decir, ya sé que es muy fácil decirlo sentado en una mesa y sin tener un problema, pero es que no vale la queja permanente sin solución, ¿no? Entonces, financieramente, tenemos que ser muy sensatos de lo que tenemos y de cómo podemos operar, vivir y comer cada día y ser felices en la medida de lo posible con eso, ¿no? Entonces, es un trabajo muy personal, hecho en un momento, evidentemente, cada vez que se te revuelven las finanzas, es porque hay algo desagradable alrededor. Momentos complicados, pero insisto y mucho, fijaos que lo he dicho como 20 veces, ¿no? Hay que ser muy sensato y hay que ponerse con ese Excel y barra, libreta, barra, lo que sea. ¿Y qué recomendarías tú como señal de alarma de que no se están haciendo las cosas bien, más allá de que antes de que la cuenta se quede a cero, ¿sabes? O algo así. O sea, ¿cuándo crees tú que alguien puede decir tengo que darle una vueltecilla a mis finanzas? Yo creo que es un ejercicio sano para hacer siempre, ¿vale? Y cuando digo siempre es que una vez al año hay que coger ese Excel que ha ido reinando y analizar y ver y tomar decisiones y cambios. Luego te hablaré de quedar con el del gas, por ejemplo, y cosas de estas, pero yo creo que es la señal de alerta que me pedías, es la clave cuando tú te has propuesto ahorrar un porcentaje y estás ahorrando por debajo. El típico ejemplo, o sea, a mí hay una fórmula que me gusta, que es, fórmula que no me gusta, que es en la que vive la mayoría de la sociedad, que es ingresos menos gastos igual ahorro. Esto es un error, porque tú estás ingresando, luego gastas y lo que sobra, si sobra, lo ahorro. A mí me gusta cambiar y decir ingreso menos ahorro es igual a gasto. De tal manera que lo que te estoy diciendo aquí es que primero ingresas, evidentemente, y lo primero que haces con el dinero es ahorrar. Con lo cual, lo primero es pagarse a uno mismo, que es lo que llamaríamos el ahorro. Del ahorro. Sobrecito barra cuenta corriente. Lo del sobre sé que suena súper antiguo, que yo lo aplico y lo utilizo. Yo creo que visualmente es muy válido, exacto. Entonces, primero el ahorro. Entonces, la señal de alarma viene, cuando tú ahorras al principio, viene cuando a final de mes, ¿no? Que los últimos 3-4 días desde que te da la nómina, tienes que tirar de ese ahorro. Esa es una señal de que tienes que corregir. De que no estás llegando. Hay una estadística que te la voy a decir de memoria, no te la diré exacta, pero que es del INE, que te dice que el 42% de las familias españolas tienen problemas para llegar a final de mes. Problemas es esto. Llegar con problemas a final de mes no es que voy ahogado y que pido préstamos cada mes. No, es que tengo que hacer malabares a final de mes para pagar esas últimas facturas. Y es esto, es tirar del ahorro.
¿vale? Entonces, ostras. Uno de los conceptos que se nos están quedando cuando estamos hablando con los expertos es acción. O sea, tienes que hacer algo. O sea, no puedes optar por creerte la víctima o hacer de víctima. Sabes que no te llega y qué hacer, ¿no? ¿Tú qué propones en estos casos? De decir, tengo que subir ese colchón, tengo que subir el ahorro, tiene que haber un equilibrio en mi vida para estar tranquilo. ¿Qué recomiendas en los casos que te planteamos de divorcio y de viudedad? Lo primero, como hemos dicho, es la gestión del gasto. Si tú tienes ese control hecho, vamos a suponer que las personas de las que hablamos ahora ya tienen un control hecho, y lo que están haciendo ya puede ser analizar un Excel, es primero plantearte ingresos, ¿no? Que sería la primera fila, puedes aumentarlos. Entonces aquí yo lo que recomiendo siempre, a mí me encanta la búsqueda de nuevos ingresos, ¿no? En las familias, la búsqueda de nuevos ingresos en las familias pueden venir dadas por cosas tan sencillas. A mí me encanta un juego que hago con mis hijos con este objetivo, que es Wallapop. Tenemos un sobre que se llama Wallapop, que en este sobre el objetivo es un viaje familiar, que haremos algún día, y vendemos en Wallapop todas nuestras cosas que nos sobran, ¿no? Y es una manera de enseñar a ganar dinero, por así decirlo, enseñar a liberar espacios, que a veces es muy importante, ¿no? Y también a prescindir de objetos materiales que realmente no usas y que guardas porque esto me gustó mucho un día, ¿no? Entonces, psicológicamente tiene muchos valores para mí. Este sobre Wallapop al final es un nuevo ingreso, ¿no? Decir, oye, mira tu casa, ¿qué es lo que no te has puesto en tu armario en un año? ¿Qué es el juguete que no has tocado en los últimos no sé cuántos meses, ¿no? Y ahora encima los Reyes Magos has pedido una carta de... ¿no? Pues esas reflexiones, buscando ese ingreso, para mí es el más fácil, ¿no? Y familiarmente es muy cómodo, y hacemos un juego. Yo con mis hijos, me enrollo un poco, ¿eh? Yo con mis hijos lo que les propongo es, pues mira, ya esta taza, que esta no la vendería jamás, ¿eh? Esta taza, pero imaginaos que vendemos la taza por Wallapop, ¿no? Y me dan 10 euros, perfecto. Esta taza es mía. Con lo cual, de esos 10 euros, 5 son para mí. Y los otros 5 son para el bien común sobre del viaje familiar. Perfecto. De los 5 que van a entrar a mí, te estoy dando como si fuese uno de mis hijos, ¿eh? De los 5 que van a entrar a mí, 2,5 son para mi ahorro y 2,5 son para mi ocio. Entonces, esos 2,5 les obligo a gastárselos. Porque también quiero que tengan su fruto alegre, ¿no? de ese gasto. Y los 2,5 les obligo a ahorrarlos. Con un objetivo que ya plantearemos, ¿no? Pero para que veáis que cada ingreso que llega por el Wallapop tiene una parte de bien común, una parte de disfrute personal y otra parte de disfrute a largo plazo, que es el ahorro, ¿vale? Luego, otras maneras de generar ingresos. Yo creo que todas las personas tienen virtudes y saben hacer cosas, ¿no? Que menos saben hacer algo. Pues uno sabrá hacer manualidades, otro sabrá traducir textos. Hoy en día, para el que no sepa hacer nada, si hay alguien, existen plataformas web que te permiten desde dar clics de likes en anuncios o en cosas, no sé qué, desde seguir webs, porque así consiguen seguidores y yo no sé quién los pagará y cómo, pero yo lo que sé es que a ti te dan un rendimiento, te dan unos ingresos, ¿no? Entonces, están fuera de horarios, están tal. Es decir, posibilidad de generar nuevos ingresos hay. Evidentemente que no van a ser ingresos baratos. Cuando digo ingresos baratos es porque, coño, lo genial sería, oye, si salgo a la calle y consigo 10 euros en un minuto, eso es un ingreso fácil y barato, ¿no? Claro, no, aquí, ostras, pues que te paguen por cada clic no te van a pagar 1 euro, te van a pagar por cada 1000 clics 1 euro, ¿no? Pues es un trato aburrido, pero si necesitas, existe la opción de ganar dinero, ¿no? Y esto es, insisto, para el que no tiene ninguna virtud o no se le ocurre nada que pueda hacer o que guste, ¿no? Pues oye, estoy rodeado de cantidad de gente. Una amiga que pinta paredes que alucinas y unos murales bestiales. Otra que hace unos saquitos para la ropa de los bebés y tal, que es espectacular. Y son ingresos extra que ayudan a las familias a mejorar su economía doméstica y su día a día. Echar un poquito de imaginación, ¿no? Y apoyarse en Internet probablemente, ¿no? Porque con la cantidad de la visibilidad que tiene ahora cualquier cosa, puede ayudar mucho, ¿no? Vamos a cambiar un poco de registro. En un momento de debilidad como es el duelo y como es la ruptura de pareja, hay muchas personas que empiezan a gastar, a comprar, a ir de rebajas, a incluso, bueno, a hacer bolsa, no sé, apuestas, incluso llegan a convertirse en adictos. Lo hemos hablado con varios psicólogos precisamente por este momento de debilidad emocional. Claro, te iba a preguntar qué hacemos sobre esto, pero claro, nosotros no podemos, ¿en qué momento
esa persona se da cuenta de que eso no le va a llevar a ningún... O sea, eso puede provocar la ruptura completa de la familia. Sí, totalmente. Yo no soy psicólogo ni soy financiero totalmente, ya lo veis, con lo cual puedo decir barbaridades ahora, ¿eh? Pero yo creo que hay una cosa clave de... Yo no creo que jamás sea ludópata, porque para mí el dinero tiene un valor importante, ¿no? Y lo controlo y lo gestiono, ¿no? Entonces, yo creo que si tú le das valor al dinero, porque hay personas que no le dan valor al dinero, que simplemente es una herramienta, que lo es también, ¿no? De ingreso un dinero por un tiempo que he vendido, ¿no? Que lo voy a trabajar y me lo gasto en cosas o servicios que yo necesito, ¿vale? Para mí tiene un valor y tengo que saberlo controlar, con lo cual es imposible, os voy a explicar otra anécdota, es imposible que yo me vuelva ludópata. Mira, durante muchos a lo mejor, yo creo que Ignacio fue testigo de algunos. El día 26 de diciembre en Cataluña es festivo, es el día de San Esteban, es el día después de Navidad, quedábamos con los amigos y nos íbamos al casino de Barcelona. A lo mejor íbamos 8 o 10 amigos. Yo tenía mi presupuesto del casino, vamos a suponer 20 euros. Yo entraba al casino con 20 euros y podía salir con 0. Pero no salía con menos de 20 euros, o sea, con menos 20, ¿sabes? Más de menos 20. Sí. ¿Vale? Es decir, nunca perdía más de 20 euros, ese era mi presupuesto. Pero es que además jugaba de euro en euro. Es que me dolía en el alma. Y en el momento en el que ganaba dinero, porque luego también está el que gana dinero, y te hablo del casino porque es un ejemplo muy visual, pero esto lo puedes traducir a las inversiones, que ganaba dinero, lo primero que hacía era la que tenía 21 euros, 20 ya no volvían a jugar. Ya se guardaban, ya he recuperado mi inversión, ¿no? Por así decirlo. Y entonces jugaba por ese euro. Que lo perdí a la primera partida, se acabó. Ya está. Entonces siempre he sido muy sensato con estas cosas. Es decir, tener una fuerza de voluntad tremenda, ¿no? O darle un valor... Conciencia, claro. Sí, darle un valor a decir, oye, a mí me cuesta mucho tiempo. Y otro de los truquitos psicológicos que recomiendo es traduce tu nómina a horas, ¿no? Y dime cuánto ganas la hora. Y de esta manera, cuando te estés comprando un jersey o una cosa que realmente lo necesitas, mira, estos son 2 horas de mi trabajo, 2 horas de mi tiempo, ¿no? Esto psicológicamente impacta muchísimo, con lo cual te das cuenta que a veces dices, coño, con lo que me ha costado a mí ganar esto y me lo acabo de fundir en 30 segundos, ¿no? Porque se me ha ocurrido ahora. A mis hijos, muchas veces al niño, que me dice, mamá, cómprame esto, y digo, ya, pero es que eso me supone 3 horas de mi trabajo. Exacto. Cómprame, no, es que me supone 4 horas de mi trabajo, horas extras, tú verás. Eso es cuantificar el dinero de una manera, porque el dinero, ¿cuánto es 1.000 euros? ¿Es mucho o es poco, no? Esto es subjetivo, según donde lo digas, con quién lo digas, pero si hablamos de horas de trabajo, y tú dices, oye, pues a mí este jersey me cuesta 2 horas de trabajo, bueno, pues no está mal, pero si te cuesta 10 horas de trabajo, bueno, pues quizás podías haberte comprado el otro, ¿no? O sea, claro. Es magnificar una cifra que a veces es como un poco subjetiva, ¿no? Si es mucho o es poco. La relación que tenemos con las marcas. Estamos hablando de los problemas que surgen por la falta de suficientes ingresos o los excesivos gastos, pero ¿qué ocurre cuando, por suerte, imagino, el problema es el contrario? Es decir, tenemos, por la razón que sea, no voy a decir demasiado dinero porque no sé si eso es posible, pero... Es posible, tenemos mucho dinero. No hay, claro, suerte tiene. Claro, ¿y cómo se gestiona eso? Bueno, yo creo que de la misma manera. Es decir, yo el mensaje que intento mandar o la motivación que intento mandar por controlarse y demás no va solo dedicado a los que vivimos controlando el dinero porque tenemos el justo, ¿no? No, yo creo que tiene que ir enfocado a cualquier persona. Es decir, por mucho o poco que tenga, normalmente la gente que tiene más tiene gastos superiores, con lo cual tienes que controlarlo igual, porque el día que se te va todo de madre, tus problemas van a ser mayores si ingresas más que si ingresas menos, ¿no? Conceptualmente. Con lo cual yo creo que el controlarse, ese Excel, sigue siendo necesario e imprescindible para todo el mundo, ¿no? Y al final, el único problema va a ser cuántos ceros hay detrás del número 1, ¿no? Entonces, tu problema va a ser de 100, de 1000 o de 10.000, pero conceptualmente va a ser el mismo problema que el mío, que va a ser de 1, de 10 o de 100, ¿no? Porque al final el problema que tenemos es en porcentajes. Si tú tomas el porcentaje, el que tú dejes de cobrar la nómina supone que el 40% de los gastos no los podemos asumir ahora mismo. Entonces, en porcentaje, yo voy a tener el mismo problema que tú, teniendo tú más y yo menos, o al revés, es indistinto. Entonces, se tiene que gestionar como cualquier persona, Y luego tienen que saber gestionar ese ahorro también. Sí, esto es otro tema, ¿eh? Genere, sí, claro. Sí. O sea, por un lado está la gestión del gasto, es lo que hablábamos, y por otro lado está la gestión del ahorro.
Como os explicaba antes, para mí lo esencial es que el ahorro tenga nombre y apellidos. Nombre y apellidos es el objetivo concreto. Vamos, por ejemplo, vosotros, veo a vuestros hijos. Vuestros hijos tienen entre 15 y 10 años o algo así, ¿no? Sabéis que posiblemente tengan que estudiar en una universidad. A lo mejor os gustará mandaros al extranjero un año. Todo esto ya lo sabéis hoy. No sé si esta es vuestra intención, pero de muchas familias seguro, ¿no? Esto ya lo sabéis hoy. Lo que no sabéis es exacto si esto pasará de aquí 8 años, 6 o 12. Pero en esa franja, vuestros hijos a lo mejor vuelan un año a estudiar inglés al extranjero o tenéis que pagar una carrera universitaria. Eso ya lo sabéis, con lo cual ya podéis gestionar un ahorro que se llame Universidad o Inglaterra de mi hijo o lo que sea, ¿no? Con lo cual, ¿qué os estoy diciendo con esto? Que tienes que gestionar el ahorro pensando en metas familiares / personales, ¿no? De un objetivo que nos va a venir, a veces no es inmediato, y solemos generar el ahorro para cosas muy inmediatas, ¿no? Entonces, en cambio, esta universidad luego nos pilla el toro y cuando tienen 16 años empezamos a pensarlo, ¿no? Lo mismo con el coche que hablábamos antes, un viaje familiar, todo. Yo insisto, a mí me gusta poner esa barrera de 1.000 euros, ¿no? Todo lo que supere los 1.000 euros de gasto, pues yo tengo que tener ya previsto y organizado, ¿no? A veces no es exacto en el tiempo, pero sí que preveo que va a venir ese gasto, con lo cual lo voy organizando. Y luego para mí hay un tema estrella con el tema del ahorro, que es que nadie se acuerda de la jubilación hasta que tiene que ir a pedir la pensión, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso es el momento para el que todos deberíamos estar ahorrando desde que empezamos a trabajar, ¿no? Mira, Estados Unidos tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una cosa buena que tiene es que la cultura financiera de la gente, desde el primer día que trabajan, aquí en España, y ahora vuelvo a Estados Unidos, aquí en España, yo por ejemplo, es que estos fallos yo los he hecho en primera persona, la primera vez que cobré una nómina llamé a mi mujer y nos fuimos a cenar a un restaurante que nos metieron una leche, ¿no? Y esa fue la cultura que yo había mamado aquí, de decir, no, es que pues la primera, una fiesta. Y en Estados Unidos es todo lo contrario. La primera nómina y hay un porcentaje que se va dedicado a un ahorro pensando en el largo plazo y en la inversión para la jubilación, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas básicas que evidentemente he cometido, como os decía, 1.000 errores y que las voy aprendiendo poco a poco, pero que ahora mismo tengo una sensatez con el dinero que me permite vivir muy tranquilo y financieramente dormir impecable. Luego tengo mis movidas, pero... sí, sí. Y cuando hablas de poner nombre y apellidos al ahorro, me parece muy interesante, pero claro, entiendo que no abres una cuenta o un producto financiero para cada uno de esos nombres y apellidos, lo tienes todo como en un Excel, ¿no? Y dices, pues de los 20.000 que tengo ahorrados en este fondo de inversión, el 10% es para esto... Sí. Lo único que, o sea, para explicarte mi logística familiar, a nivel de cuentas corrientes y productos, ¿no? Nosotros tenemos 2 bancos y en cada banco hay una cuenta corriente. En nuestro caso no estoy divorciado ni viudo, con lo cual está a nombre de los 2. En una se gestiona, en el banco 1 se gestiona ingresos y se pagan todos los gastos, ¿vale? Y en el banco 2 se gestiona el ahorro y la inversión, ¿vale? Entonces, dentro de este banco 2 está la cuenta corriente, que es donde hacemos las transferencias para gestionar el ahorro, y luego están las cuentas de inversión. En estas cuentas de inversión hay de 2 tipos, de renta fija o lo que va a largo plazo, ¿vale? La de renta fija es por son objetivos que pretendo utilizar ese dinero en menos de 10 años, con lo cual no me la juego demasiado, ¿vale? No, insisto, no creo en hacerme rico mañana con ningún producto de inversión, no creo en que la gente se pueda forrar, no creo en los anuncios de hazte rico, vive como aquel, ¿no? Y esto de la independencia financiera que se vende con Lamborghinis y yo todo esto al revés, o sea, lo repelo directamente, ¿no? Yo creo en la hormiguita, en el trabajo, en el poco a poco, ¿sabes? Entonces, la renta fija al final lo que me hace es mantener el valor del dinero al menos, ¿no? Es decir, que si hoy con 10 euros puedo comprar una taza, que de aquí 10 años con 10 euros pueda comprar la misma taza, ¿sabes? No que con 10 euros no pueda comprar ni el asa, ¿no? Eso sería lo que se come el IPC, ¿no? Entonces, al final, como te decía, de la cuenta del banco 2, que es la del ahorro, salen 2 subcuentas. Una del ahorro que dedico a corto plazo, donde, como tú dices, pues si ahí hay 20.000, hay 10.000 que están pensados en un coche, me invento, porque los tenemos que cambiar, hay 5.000 pensados en la universidad de mi hijo, hay 1.000 pensados en el cambio de muebles, obras en casa o lo que sea, y hay otros 1.000 pensados para no sé qué. Y esto está controlado en un Excel. Sí. Y luego está el largo plazo, que es cuando me jubile. Eso ya es renta variable. Y hablando de los hijos, ¿cómo podemos hacer una inversión ya en el tema de la educación financiera a nuestros hijos? Ya, que nos están escuchando papás y mamás. Sí, y yo creo que en casos de familias que estén divorciados o que hayan sufrido una viudedad y demás, yo creo que también es muy importante, porque o sea, yo creo que cometemos varios errores sociales
que históricamente nos han dicho hasta que es de mala educación, ¿no? O sea, hablar de dinero es de mala educación, hablar de dinero en la mesa ya es catastrófico, ¿no? Entonces, y todo esto yo no comulgo. Es decir, cuando digo que hablar de dinero no es de mala educación, o que hay que hablar de dinero, y con los hijos también, no me estoy diciendo a que a mi hijo le tengo que decir, mira que lleva unas bambas que valen tanto, ¿no? Eso no es hablar de dinero, eso es hablar de chulerías y de cosas. No, yo lo que hablo es hablar de dinero normal, de conversaciones que podéis tener vosotros como pareja, ¿no? De decir, oye, el alquiler lo suben y vale tanto, pues a mí que mis hijos oigan esto no me preocupa, porque lo que intento es que entiendan que cuando ellos, o sea, un niño de 8 años oye 20 euros y se piensa que es rico, ¿no? Y realmente tú piensas, con 20 euros es que no hago absolutamente nada, ¿no? Hoy en día. Entonces, que entiendan lo que vale el alquiler de donde vivimos, que entiendan lo que vale el colegio, que lo entiendan, que lo sepan, para que sepan que 300 euros no es nada, ¿no? Que se te van en un colegio ya, o en la comida, ¿no? En cosas así. Entonces, esto sería lo primero para mí, el inculcar conversaciones financieras normales, insisto, sin forzar nada, que es natural, tampoco hay que sentar a los niños y decir, mira, la factura de la luz vale tanto. No, que te oigan, o sea, sin forzarlo, ¿no? Es decir, esto pero es que lo que hacemos es lo contrario, lo que hacemos es escondernos. No hablamos, están los niños delante, no hablemos de esto. No llego a fin de mes, no lo voy a hablar. Pues háblalo, tienen que ser conscientes, ¿no? Es decir, pero no fuerces el hablarlo para que sean conscientes, es decir, que sean conversaciones normales, que salgan, y cuando salen, pues si están ellos están, y si no están, no están, que salgan igual, ¿no? Luego, lo segundo es que para mí es importante que ellos aprendan a gestionar dinero relativamente rápido, ¿no? Relativamente rápido hay un punto en el que los niños, pues ahí me pasará ya con el mayor, que ya empieza a tener un punto de independencia y se va solo al cole, y de ahí se va a una extraescolar, y a veces está merendando algo, y luego en verano, pues estamos en un puerto muy pequeño en los Pirineos, y ya se va en bici con sus colegas, ¿no? Y se compran, pues, un día chuches, otro día no sé qué. Vale, todo esto son cosas que podemos decidir si son buenas o no dárselas, pero yo lo que quiero es que lo decida él, financieramente que lo decida él. Entonces, siempre hay un debate abierto, ¿no? Que si la semanada sí o semanada no, ¿no? Y hoy es mil argumentos a favor, ¿no? Yo sé de semanada sí. Semanada sí, entonces me dicen, pero entonces, con respeto total yo a los funcionarios, que además los quiero un montón y lo saben porque trabajo mucho con ellos, pero será un funcionario y cobrará por no hacer nada, ¿no? Me han dicho barbaridades como estas. Digo, no, si es que el dinero de lo que se gasta él es sin hacer nada igualmente, porque le dé semanada o se lo pague yo, el concepto es exactamente el mismo, ¿no? Entonces yo prefiero dar una semanada y os explico casos que me han pasado. Mi hijo tiene semanada, tiene 12 años y tiene semanada desde septiembre, yo creo que es. Empezamos hace poco. Bueno, el chaval, claro, semanada, entonces me invento números, Imaginamos que yo le doy 3 euros a la semana, pues cada semana se fundía 3 euros. ¿No? Y entonces de repente acabaron exámenes y se fueron a comer con todos los de la clase. Papi, ¿me das dinero para irme a comer? No, dinero, ¿por qué? Pues te doy la semanada. No, pero si la semanada me la he gastado semanalmente. Y le digo, y lo que habíamos hablado del ahorro, ¿no? Porque el ahorro es, entre otras cosas, para ese extra, porque en verano vas a estar fuera todo el día en la calle y querrás hacer muchas cosas y querrás gastar y tal. Bueno, entonces ahí tuvo su primer aprendizaje y entonces también enseño lo que era un préstamo. Entonces le dije, bueno, yo te voy a dar 10 euros para que te puedas ir a comer con tus amigos, etcétera, etcétera, pero durante 3 semanas no vas a cobrar semanada porque me vas a devolver el préstamo. El tío fue cagado, dice, coño, no, ostras, esto tengo que tomármelo en serio, ¿sabes? Porque si yo quiero hacer cosas, bueno, pues esto ya a la primera aprendido. ¿Sabes? Mi mujer me decía, pero tío, ¿cómo te pasa? Le digo, no, coño, es que es el momento de que lo aprenda, ¿no? Es el momento de que lo aprenda. Ahora, es perfecto. Si se lo doy, ya jamás va a tener él el esfuerzo de ahorrárselo. En este momento pude decidir, ¿eso podía regalar o no regalar? Pues no, te lo cobro. A mí me dolía, cobrarme los 3 euros cada semana, pero a la vez pensaba, le estoy enseñando, lo estoy haciendo bien, ¿no? Es aquello del doctor Estiri, déjalo llorar. Pues se queda un poco lo mismo, pero con el dinero. Ya sabe lo que es un préstamo. Ya sabe lo que es un préstamo. Sí, todavía no le cobra intereses, pero el próximo... no. Sí, alguna vez he oído el término de alcanzar la libertad financiera. No soporto. Te diré por qué no. Por eso. Lo que yo me viene un poco a la idea de lo que hablamos, porque a las personas a las que se lo he oído, no es como tú decías antes, esta gente que pretende dar un pelotazo, sino gente que controla mucho los gastos y entonces hace sus cálculos y dice, bueno, pues alcanzando tanto nivel de ingresos ya me puedo permitir cambiar a un trabajo mejor, porque bueno, aunque esté un año sin trabajar para poder encontrarlo, ya he generado ese colchón y luego
Bueno, ¿puedes explicar un poco Sí. y tu opinión, que te parece que no es muy... Explico el por qué no, ¿eh? O sea, libertad financiera como concepto es bestial, ¿vale? Pero no me gusta, pues se ha pervertido a través de mucha gente, como ya puntualizabas, ¿no? De que han relacionado la libertad financiera con ser millonario y tener grandes coches y demás. Hay mucha gente que aplica bien el concepto de libertad financiera, al cual estoy completamente de acuerdo, que es libertad financiera tiene que ser que financieramente yo pueda decidir si hago una cosa o hago otra, o si trabajo más horas o menos para ingresar más o ingresar menos. Y al final, la libertad financiera, tal y como se explica desde este prisma, es un sacrificio de muchos años, donde gasto poco y nada, donde no tengo ocio, ¿no? Porque se plantea bastante a saco, es bastante como una dieta de estas keto o no sé qué, ¿no? De eliminas todo el gasto superfluo, lo sacas fuera, para obtener un punto donde tienes unos ingresos que te generen unos intereses, ¿no? Vía inversión, que te permita vivir financieramente independiente. Es decir, no necesito trabajar para ganar dinero, sino que el propio dinero que tengo me genera el dinero que necesito. Ahora, esto es maravilloso, pero yo no sé si soy de los que reduciría todo el ocio, todo tal, para obtener este punto. Primero que trabajar, a mí tengo la suerte de que no me desagrade, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, es parte de mi trabajo, ¿no? El difundir y el explicar, y de verdad que me apasiona, ¿no? Financieramente explicando todo esto, soy feliz haciéndolo. Entonces, no me cuesta trabajar, me lo paso bien, con lo cual, si me planteo la libertad financiera como dejar de trabajar, que es como se explica, ya no me acaba de convencer. Entonces, ¿qué haré? ¿No? Tendré más tiempo para gastar, que esto es otro problema de este país. Entonces, ostras, es una pescadilla que se muerde la cola, que es complicado. Pero, yendo a contestarte, al final se traduce en un adelgazamiento de tu estructura financiera tan heavy que yo creo que la vida está hecha también para tener momentos de disfrute de inicio a fin, no tan durante 10, 15 años en edad de 30 a 45, que es cuando suelen buscar estas independencias financieras. Son edades de disfrute. Además, en mi familia, no sé por qué, pero me han inculcado varios tíos míos y de forma separada siempre me decían, yo tengo 44 años, siempre me decían, la década de los 40 es la mejor, aprovéchala. Y entonces estoy en ello, entonces no puedo ahora, claro. Claro. Sí. En esto del ahorro también he oído hablar mucho del interés compuesto, ¿no? Sí. Esto de cuanto más vas ingresando, si vas aportando a esa cuenta de ahorro a largo plazo mensualmente, el resultado final a largo plazo es mucho más de lo que podríamos esperar así a priori, ¿no? Esto, el interés compuesto, como dices, es siempre pensando en inversiones a largo plazo, ¿vale? Eso no tiene sentido. Y al final, para que lo entiendas, no depende solo de la aportación, depende sobre todo de que no saques jamás. Para que el efecto bola de nieve vaya creciendo, ¿no? Al final, el interés compuesto es el efecto bola de nieve, que es que empieza la tiras desde arriba de la montaña, ¿no? Y empieza una bola de ese tamaño, y cuando llega abajo, pues la bola ha crecido, ¿no? ¿Por qué se genera el interés compuesto? Para que todos lo entendamos. Si yo tengo 1.000 euros y los invierto al 10%, me dan 10%, 100 euros, perfecto. Titubeo, al año siguiente, yo puedo invertir esos 1.000 y quedarme los 100, o invertir los 1.100. De tal manera que si invierto los 1.100, tengo interés compuesto. Significa que sobre los intereses, que eran esos 100 euros, obtengo otro 10%. Es decir, ya tengo 110 intereses por un lado, más los 100 de este año. Ya tengo 210. ¿No? Entonces, el interés compuesto va a hacer que cada vez la pelota de nieve sea más grande, porque lo que hace es que los intereses que has ido generando sean más grandes. Con lo cual, el efecto de sacar de ahí es lo que es perjudicial. El poner una gran aportación al principio o el ir poniendo pequeñas aportaciones me es igual en el concepto de interés compuesto. Lo que me gusta de poner aportaciones es el hábito del ahorro, ¿no? Es fomentar ese hábito del ahorro. Pero al final el interés compuesto hay que entenderlo como que es dejar una inversión. Esto siempre suele hablar de fondos indexados a SP500, por ejemplo, ¿no? Que serían las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Es un fondo indexado que vende en cualquier banco y que tú metes un dinero de inicio o vas haciendo aportaciones mensuales, y lo que estás buscando es una media del 7-8%, según como lo mires, te da un 7-8% histórico, ¿eh? Pues si miramos la gráfica hacia atrás, ha dado esto. Si tú miras en cambio el IBEX 35, es prácticamente plana, ¿no? Miras la historia, claro que tiene sus picos. Esta de aquí es una curva que va subiendo a razón de esto, de un 7 o un 8%. Entonces el interés compuesto es buscar esto, es buscar hacer qué tal. Yo en las conferencias doy un ejemplo, y acabo con esto, y entonces les digo, mira, yo si fuese presidente del gobierno, lo primero que haría sería eliminar la pensión de jubilación.
La gente ya se queda así como, coño. Yo hablo de la pensión de jubilación y entonces conceptualmente digo, si el SP500 que os acabo de explicar, ¿no? Funciona a razón de este 7,5% y yo meto 1.000 euros el día que nace un niño en mi país, 1.000 euros, que una pensión media de jubilación cuesta 2.000. ¿Vale? Si yo pongo 1.000 euros el mes, cuando se jubila a los 67 años tiene 166.000. A razón de este 7%. Es decir, el interés compuesto ha hecho que los 1.000 euros se conviertan en 167.000. 1.000 euros, medio mes de jubilación. Si pongo 5 meses de jubilación, que son 10.000, si pongo 10.000 euros, que serían 5 meses de jubilación, tienes 1.600.000 euros el día que te jubilas. Y te ha costado 5 meses de lo que me cuesta la jubilación hoy. Fíjate. Posiblemente es utópico esto, posiblemente es utópico y nadie se atrevería a hacerlo. Y si todo el mundo lo hiciésemos, lo que haríamos, no lo sé. Pero yo lo pienso con Excel directamente y digo, coño, pues sería muy fácil jubilarnos a todos millonarios, ¿no? Sí, sí. Pues la administración pública debería hacer sus cuentas también. Estoy seguro que vuestro vídeo llegará y les hará Espero pensar. que sí, espero que llegue. Por su bien. Sí, sí. Pero sí, el interés compuesto tiene una fuerza espectacular. Cuanto más a largo plazo, mejor. Qué bueno, qué bueno. Y en inversiones en bolsa y todo esto, me imagino que es un tema que hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí, por supuesto. O sea, al final, y sobre todo si hablamos de familias, ¿no? que tienen un tema de viudedad, un tema de divorcio, siempre, cualquier inversión tiene que ser con sentido común. Y el sentido común parte por, me tengo que conocer mis objetivos. Es decir, no puede ser que hemos hablado de que de aquí 4 o 5 años vamos a pagar el viaje al extranjero de mis hijos, a la universidad de mis hijos, no puede ser que ese dinero lo meta en bolsa, renta variable y a una empresa, a una acción, ¿no? Porque el riesgo que asumo aquí es absoluto. Y el mayor problema que puedes tener es que lo hagas la primera vez y ganes dinero. Esto es como, yo deseo que mi hijo me lo lleve a la casino y que el primer día palme, ¿no? Porque así ya se lleva la lección, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Si tú la primera vez que inviertes en renta variable ganas dinero, hay la que viene, sobre todo si tienes conocimientos, ¿no? Hay una estadística que te dice que me parece que es el 90%, más o menos, no la recuerdo exacta, el 90% de gente que invierte en bolsa pierde dinero. Bueno, y esto es porque, para mí, lo que más diluye el factor riesgo es el tiempo. Es decir, si tú inviertes a largo plazo, es más difícil que pierdas dinero. Y lo segundo es el diversificar. Entonces, para mí, comprar una acción en bolsa, que a veces no es muy de cuñadismo, ¿no? De decir, me ha dicho que meta en esta acción porque va a pegar un pelotazo, o en el Bitcoin, o en el no sé qué, o en el no sé cuántos, ¿no? Y me cree una información de alguien que tampoco es especialista, y me cree una información sin analizarla y demás. Esto es un error en el que caemos muchísimas veces. Y yo creo más y yo no soy especialista en ninguna de las empresas que hay en bolsa, pero sí que sé que hay una cosa que se llama SP500, que la gestionan supercracks de Nueva York, Estados Unidos, donde gestionan la bolsa y ya se preocuparán ellos de que las 500 siguen siendo las 500 buenas y de sus clasificaciones y tal. Y yo invierto ahí porque es gestión pasiva, significa que yo tengo que estar pendiente, es una gestión automática a través de este índice indexado y luego pienso siempre en el largo plazo. Fijaos que antes cuando se ha hablado de cómo yo tenía ordenadas mis cuentas bancarias personales y demás, os hablaba de la renta fija. La renta fija es el polo opuesto a esto, es decir, la renta fija lo que buscas es diluir el riesgo pensando en un plazo corto. Pues claro, yo jamás me voy a hacer millonario con la renta fija, ¿no? Pero sé que mi dinero, lo que os decía, va a valer más o menos lo mismo cada año, ¿no? Y voy a poder comprar más cosas con el valor absoluto total que tenga, ¿no? Que ese es el objetivo. Contestando directamente a lo que me preguntas, en casos de familias como las que nos van a ver en este vídeo, yo creo que la renta variable hay que hacerla siempre y cuando vayas de la mano de un especialista, que te haya analizado tu perfil de riesgo, que te haya analizado tus intenciones y con un dinero, sobre todo si compras una acción, que no vayas a necesitar jamás. Es decir, que tú, tal y como lo estés poniendo, es como que desaparece, ya no existe. Y ya veremos de aquí a X tiempo, ¿no? Entonces es como tienes que invertir ahí en renta variable. Hablo de todos los cambios en negativo, ¿no? Conceptualmente, que me llega un más gasto o me llega una... Sí. Pero hay uno en el que caemos en errores permanentemente, que es cuando me llega un extra ingreso, que sería como el lado positivo del dinero, ¿no? Cuando me llega un extra ingreso y que lo convertimos en fatal. Por ejemplo, no soy muy fan de la lotería, pero imaginemos que nos toca la lotería, un importe grande, o que recibimos una herencia, habéis hablado con Ignacio sobre herencias. Si recibimos una herencia, ¿cómo hay que gestionar eso? ¿No? Las personas muchas veces cuando vemos mucho dinero de golpe nos volvemos locos. Yo siempre pongo un ejemplo. Si a mí me toca la lotería,
sería súper bueno, ¿verdad? Si a mi hermana cojo y le regalo un piso fantástico. Y en verdad estoy haciendo un traje a medida para que se la cargue fulminantemente en pocos años. Porque si ella tenía unos ingresos que le permitían mantener una estructura, que es este piso, y yo le doy este piso, esto vale el doble cada mes, ¿no? Gasto más de luz, gasto más de no sé qué, pero yo no le he aumentado sus ingresos, yo le he aumentado sus gastos. Lo que le he regalado es más gasto. Claro que es muy bonito regalar un piso, pero lo que te diría es regalar un piso y una cuenta corriente para mantener los próximos 40 o 50 años, ¿no? Pero la reflexión que quiero hacer con esto es que ante un nuevo ingreso no te generes gastos fijos nuevos. Está bien que hagas un viaje, el viaje lo haces, se acaba y ya no te genera más gasto. Y es una experiencia que te has llevado, ¿no? Pero no te generes gastos fijos nuevos que no puedes soportar. Tu estructura tiene que depender de tus ingresos netos y recurrentes, los mensuales, no de los ingresos extras que lleguen, ¿vale? Con lo cual, ojo con esos ingresos extras ante, por ejemplo, una herencia. Es un buen titular, ¿no? No te generes gastos fijos, ¿no? Los gastos hormiga también, ¿no? Que alguna vez he oído hablar de ellos. Cada vez me invento más nombres raros. Sí. Y intento en las conferencias estas, intento que las personas se lleven algo, ¿no? Y he visto que si me invento cosas raras, es más fácil de que quede y en el momento de hacer frente a un gasto, funcione. Entonces tengo hormigas, que el gasto hormiga es aquel gasto pequeñito que me aporta poco valor. El ejemplo sería el café debajo de casa, cuando una cafetera de casa te costaba 0,40, en el bar me cuesta 1,50, ¿no? Pues ese sería el gasto hormiga. Luego está el gasto elefante, que es el iPhone, que es las bambas de moda de no sé qué, que es el tal, ¿no? Y luego tenemos gastos de vampiros y fantasmas. Los vampiros y fantasmas son los que no ves, fantasmas y vampiro que te chupa la sangre, que es el ejemplo típico, es el gimnasio, ¿no? Que motivadísimo en enero, ¿no? Y voy en enero al gimnasio, o en septiembre, ¿no? Y voy el mes a tope, en febrero ya un poco menos, en marzo justo debo un día y ya no fui y ya he empalmado la racha, y llega julio y estoy pagando el gimnasio sin ir, ¿no? Entonces, fantasma porque te va chupando la sangre. Sí, y luego tenemos gasto espejo, que es la envidia con el vecino, y si este tiene este coche yo lo tengo que tener mejor, ¿no? Y luego tenemos el gasto gemelar, que es que tengo no sé cuántas plataformas de televisión donde dan series y solo veo una, o no, tenemos 2 residencias y de la segunda no vamos, o tenemos 2 coches y no lo utilizamos, ¿no? Gemelos, gastos gemelos, es que me dan lo mismo, pero no utilizo uno. Pues es que Ya me ves, veo mil nombres. reflejado en muchos de por desgracia. Si los he descubierto es porque los he padecido, ¿eh? O sea, que no te sientas mal. La gracia es corregirlos y tanto. Bueno, pues para corregirlos, aquí tenéis también a Pepe, a esos papás y esos mamás que quieran empezar a cuestionarse sus finanzas y a mejorar sus finanzas. Aquí está Pepe también para ello. pepemacia.com. Correcto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. A vosotros, Muchas ¿verdad? gracias, ha sido un Ha sido un placer, una conversación súper amena y agradable. Gracias. A vosotros.